Esto es Para su Gloria, un podcast donde cada historia apunta a Él. Aquí compartimos testimonios reales y enseñanzas que edifican, porque creemos que todo lo que somos y hacemos existe para exaltar a Cristo. Somos Santiago y Allison, y juntos te invitamos a ver cómo Dios transforma vidas, restaura corazones y revela su carácter. Escucha, aprende, sea animado, porque cada episodio es para inspirarte a vivir para su gloria. Y el día de hoy observaremos la noticia motivante que dirige una iglesia sana, líderes sanos, vidas sanas. Y esa noticia es la noticia del Evangelio. Observaremos que debemos tener una perspectiva sana del Evangelio de Jesús. Y como una perspectiva sana del Evangelio de Jesús nos va a llevar a que impacte cada área de nuestras vidas. Para continuar el hilo de pensamiento, la iglesia fue fundada con base al evangelio justamente de Jesús. Un líder tiene un correcto entendimiento del evangelio. Un líder sano sabe realmente lo que es el evangelio y el evangelio impacta de una manera saludable y real la vida de un líder. Incluso el evangelio, si lo podemos observar, fue el mensaje que motivó el inicio de la iglesia, que motivó a los primeros discípulos a creer y a confiar realmente en Jesucristo. Parafraseando a Mark Dever en su libro ¿Qué es una iglesia sana?, él menciona lo siguiente: una iglesia sana es aquella en la que todos sus miembros se reúnen, desde el menor hasta el mayor, en torno a la noticia del evangelio. Cada texto en la Biblia apunta al evangelio. Es por eso que una comprensión bíblica del evangelio debe hacer parte de cada sermón, de cada bautismo, de la comunión o de la cena y de cada canción. En una iglesia sana es aquella que es moldeada por el evangelio de Jesús. Y es el propósito de una iglesia sana conocer más y crecer más en el evangelio, debido a que al conocer más el evangelio podremos conocer más a Cristo. Y Cristo es la imagen perfecta de Dios. Y cuando conocemos más a Cristo, conocemos más el carácter de Dios, y eso nos permitirá contemplar más su majestad para así también poder reflejar más el carácter que nos va a revelar Cristo. Pero, ¿qué es el evangelio? ¿Cuál es el evangelio? Y por favor, les pido que abran sus Biblias, primera a los Corintios, capítulo 15. Voy a leerlo en la NTV. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia, que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Pablo pone el evangelio en esta parte del libro por una razón muy especial, y la que da en el versículo 1 y 2. Él viene hablando de los dones, del orden del culto, pero cesa de hablar de esos temas en cuanto al orden y comienza a hablar del evangelio
el cual debe tener la preeminencia en cuanto a importancia dentro de la iglesia. Pablo indica que el evangelio no es puntual, sino que es lineal, es decir, que el evangelio debe impactar la vida del creyente durante toda la vida. Él mismo lo menciona en el versículo 1. El evangelio fue recibido por ellos en algún momento, pero ellos perseveraban en el evangelio. Él mismo, según el original, él está diciendo, ustedes lo recibieron en una acción realizada en el pasado y completada, pero ustedes perseveran en una acción que se ejecutó en el pasado, pero que aún tiene repercusiones en el presente. Entonces, lo que está diciendo Pablo, ustedes creyeron en el evangelio, pero ahora el evangelio ha perseverado en ustedes. Ustedes han mantenido su vida en el evangelio. El versículo 2 hace firme justamente el argumento de Pablo. Es por el evangelio que son salvos si ellos retienen la palabra que les fue predicada. Es decir, no que solo la creyeron una vez y la dejaron allí, sino que ellos la tomaron y la han retenido durante todo el tiempo que ellos han creído en Jesucristo. Esa palabra lleva una connotación a sujetarse o adherirse firmemente, ya sea en sentido físico o abstracto. Es decir, que el evangelio, como lo he mencionado, no solamente es algo que creemos, sino algo a lo cual nos aferramos, nos sujetamos, echamos mano del evangelio y nos mantenemos en el evangelio. Si alguien no permanece en el evangelio, puede ser una muestra de alguien que nunca realmente creyó. Es decir, esos que de pronto dijeron, sí, yo creo, incluso hasta en tiempo fueron a la iglesia, pero que la verdad del evangelio de Jesús jamás impactó sus vidas y que nunca vivieron en el evangelio. Y esa es una marca distintiva de los dos, aquellos que permanecen y aquellos que no permanecen, aquellos que solo creyeron en el evangelio. Pablo quiere captar la atención de sus oyentes en ese tiempo, pero también quiere captar nuestra atención hoy en día. Él les quiere decir que justamente el evangelio de Jesucristo debe tener tanta preeminencia en nuestras vidas, tanta importancia en nuestras vidas, que ahora nosotros comencemos a actuar de la manera que debemos actuar por medio del evangelio. Ya que son salvos, ellos deben hacer el bien. No para ser salvos hacen el bien, sino ya que son salvos, ellos deben no solamente hacer el bien, sino también disfrutar del bien que Dios nos da y de las bendiciones que Dios nos da por medio del evangelio. Parte de perseverar en el evangelio es echar mano de las cosas que tenemos por medio del evangelio. También dice que el evangelio prácticamente no es solamente un boleto al cielo que yo compro o que yo gano y que solamente usaré el día de mi muerte para ir al cielo o para escapar del infierno, sino que más bien el evangelio es algo que yo vivo cada día. Y esto cambia un poco nuestra manera de ver el evangelio y de predicar el evangelio. Porque ya el evangelio no solo tiene impacto en un futuro para cuando mueras o en un futuro imaginario si la persona muere sin Cristo. O sea, imaginario en el punto de que la persona dice que no, pero muy real en cuanto a la realidad de que si una persona muere sin Cristo va al infierno, pero no es solamente de eso de lo que nos rescata el evangelio, sino que lo que Pablo quiere decir es que en el evangelio vivimos, en el evangelio perseveramos, del evangelio nos agarramos, nos afianzamos, nos sujetamos del evangelio durante toda nuestra vida. Es del evangelio que el creyente tiene vida y tiene una vida entera para conocerlo, para aprender de él, para deleitarse en él, para perseverar en él y para comunicarlo. No es un evento puntual, es un evento lineal. Es algo que conocemos en un momento, pero en el cual perseveramos para toda la vida. Pero ¿cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Y Pablo lo va a presentar del versículo 3 al versículo 8, el cual podemos leer. Por favor, volvamos a leer
del versículo 3 al versículo 8. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Y el versículo 11, por favor. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Eso nos va a presentar el Evangelio. Pablo hace prácticamente una síntesis del Evangelio. Pablo explica lo que primeramente él recibió, como lo dice la Reina Valera y la Biblia de las Américas. Él les dice, les doy lo que primeramente recibí. Y esa palabra primeramente es muy, muy, muy especial porque esa palabra tiene que ver más allá de lo que primeramente él escuchó, sino que tiene que ver con algo que procede a todo lo demás en cuanto a tiempo, espacio o grado. Lo que Pablo está diciendo es que lo que yo les voy a decir tiene importancia sobre todo lo que les he dicho, sobre todo lo que les ha compartido, sobre sí las cosas importantes como los dones y como el orden del culto y lo que hemos visto también es lo que les va a presentar a partir del versículo 3, es lo más importante que él ha recibido y que les va a compartir en cuanto a tiempo, espacio o grado. Es lo superior, es lo más glorioso, es lo más hermoso. Y lo que él les va a compartir es justamente el Evangelio. ¿Y qué es? La verdad es que el Evangelio nos va a mencionar a Cristo y al hombre. ¿Qué dice de Cristo? Y también nos va a presentar la condición y la responsabilidad del hombre en cuanto al Evangelio. ¿Qué nos dice? Nos dice que Jesús murió. Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras y dio testimonios a otros de su resurrección. Apareció a Pedro, también apareció a los 12, a más de 500, también apareció a Santiago y por último apareció a Pablo. Entonces aquí nos está diciendo tres cosas de Jesús. ¿Cuáles son? Que él murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras, pero que también las personas ocularmente lo vieron vivo. Y también menciona algo del hombre. ¿Qué menciona del hombre? Menciona que Cristo murió por sus pecados. Lo que nos está diciendo el Evangelio del hombre es que tiene pecado, que fue un pecador, que es un pecador, y que Cristo murió por sus pecados. El sus, pues es el artículo para describir al hombre. Y también que creyó el mensaje. Es lo de que dice al final del versículo 12, cuando dice que porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Es decir, el mensaje es creído. Entonces, ¿qué nos dice el Evangelio del hombre? Nos dice su estado de pecado y también nos dice su responsabilidad, que el hombre cree. Entonces, Pablo presenta el Evangelio y es el mismo Evangelio en el cual nosotros creemos o que si no crees en él te invito a creer. Pablo menciona a Dios y al hombre en su presentación del Evangelio y es lo mismo que debemos hacer o comprender nosotros para nuestra propia vida. Él menciona que el hombre, ¿qué es? Que el hombre es un pecador, que el hombre está totalmente perdido y sin esperanza, sin Dios, que el hombre, según la Biblia, está muerto porque el pecado trae muerte a la vida de alguien, que Cristo también murió por los muertos, que Cristo murió por estos muertos en sus delitos y pecados. También nos dice el Evangelio que el pecado arruina,
que el pecado mancha, que el pecado nos aleja de Dios, que el pecado mata y que el pecado daña todo a su paso. También que el pecado nos aleja del propósito para el que fuimos creados, que es darle la gloria a Dios. Dice un muy buen profesor que tengo que antes de presentar la gracia de Dios, nosotros debemos presentar la desgracia del hombre. Y es que justamente el Evangelio nos está diciendo que el hombre está en una terrible condición sin Cristo porque está en sus pecados y porque está muerto. Pero también nos presenta a Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando vio nuestra terrible condición? Cuando el hombre no podía vivir conforme al propósito que fue creado, pues Cristo, según el Evangelio, murió por nuestros pecados para rescatarnos de nuestros pecados, para que podamos glorificar de nuevo a Dios, para que pudiéramos vivir para Dios y deleitarnos en Dios y no solo en las cosas del mundo, que eso fue el cumplimiento de la Escritura y que la Escritura apuntaba justamente a este evento, a la muerte, a la sepultura y a la posterior resurrección de Jesús. Toda la Escritura, toda la Biblia que tenemos apuntaba a este evento, a que Jesús iba a morir, a que Jesús iba a ser sepultado y a que Jesús iba a resucitar al tercer día. Entonces, la escritura se centra en el evangelio y Pablo quiere que la iglesia se centre en el evangelio. Luego presenta, la otra parte que presenta el evangelio es que el hombre está en una terrible condición, que Cristo murió para pagar los pecados del hombre, pero también presenta inseparablemente de la muerte de Cristo la resurrección de Jesús. Fue la resurrección la que cambió la historia, porque luego de estos 11 versículos, Pablo va a presentar qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado. Y si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe porque estaríamos siguiendo a un muerto. Y como todas las religiones siguen a un muerto. Pero lo que hace especial al cristianismo es que nuestro líder, es que nuestro Dios está vivo y que resucitó. Entonces fue la resurrección la que cambió la historia. Y esto comprueba que no seguimos a un Dios muerto, sino que seguimos a un Dios vivo. Un Jesús que está vivo y que se presentó como evidencia a más de 500 personas, que se presentó vivo a 12 hombres que lo siguieron y que estuvieron dispuestos no solamente a vivir por Jesús, sino también a llegar a morir por Jesús. Luego, después de presentar la terrible condición del hombre, de presentar a Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección, vamos a ver la respuesta del hombre. Vemos que el hombre cree y vemos que estos 12 hombres y cientos de personas creyeron y llegaron hasta morir por Jesús. Entonces, si la resurrección no hubiera sido cierta, si estas más de 512 personas no hubieran visto a Jesús vivo, estas 512 personas y más no hubieran muerto por una mentira. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que Jesús está vivo, que incluso los llevó hasta la muerte. Una persona no muere por una mentira. Así la estén según la historia cristiana, así estuvieron en coliseos romanos, así se los devoraban los leones, así como a Pablo fue muerto, Esteban que fue apedreado, ellos decidieron seguir a Jesús e incluso murieron por él. Es decir, el testimonio de Jesús vivo fue lo que impactó tanto a estas personas para poder vivir y hasta morir por Jesús, porque Jesús estaba vivo. Pero esto es una verdad para nuestras vidas. Esto es una verdad para tu vida. Es una verdad la desgracia en la que estabas y la gracia de Dios al entregar a su Hijo en la cruz. Es una verdad para tu vida que Jesús murió, pero que se presentó vivo. Y si es así,
Porque muchas veces no vivimos como si esto fuera una verdad para nosotros. Jesús es real y vive. Y es lo más importante en la vida de Pablo y es lo más importante en todas las esferas de la vida de Pablo. No solo en el ámbito eclesial, sino en todas, en su tiempo y en su espacio. El evangelio era lo más importante para él y así debe ser para nosotros. El evangelio entonces debe ser lo más importante en nuestras vidas. Debe ser lo que tenga más importancia en todo lo que hacemos, en todo lo que veamos, en todo lo que vivamos, en todo lo que hablemos. El evangelio entonces debe ser lo más importante para nosotros como líderes en la iglesia, en la familia, en el trabajo y en nuestra espiritualidad. Y nos pregunto, ¿es la verdad del evangelio de que estábamos muertos, pero que ahora tenemos vida la que impacta a tu familia? ¿O sigues actuando como un muerto en tu hogar y en tu alrededor? ¿Es la verdad la que impacta nuestro trabajo, nuestro servicio en la iglesia o seguimos trabajando para nosotros y para nuestra gloria personal como lo haría un muerto? ¿Es la verdad la que impacta tu alabanza o seguimos alabando para nosotros y no para el que se la merece? Es esta verdad de que estábamos muertos, pero de que ahora vivimos por medio de la vida de Jesús, la que impacta nuestra espiritualidad, o seguimos pensando que la salvación es solo un boleto al cielo y no vivimos como unos vivos la salvación tan gloriosa que nos da Cristo. Saben, hermanos y amigos, el evangelio da vida y produce vida. Eso es lo esencial del evangelio. No podemos separar el creer del vivir. Y Pablo no lo separa nunca y nosotros tampoco podemos separar nunca el creer del vivir. Pero también Pablo presenta la manera en la cual él recibió el evangelio y la manera en la que el evangelio fue de impacto a su vida. Así que por favor acompáñenme. Versículo 9 y versículo 11 de 1 de Corintios 15, yo lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predica ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Aquí es donde podemos ver la actitud del apóstol Pablo. Él, aunque era el apóstol y el creyente más grande de la historia y que podemos conocer, él sabía muy bien que lo que él hacía no provenía de él, de que él no era digno y que incluso él tenía un pasado muy oscuro donde había perseguido la iglesia. Él reconoce que nada de lo que él es lo es por sus fuerzas, sino por la gracia de Dios que opera en él. Que su gracia no resultó en vano. Es decir, no resultó infructuosa. Y bueno, ¿qué es la gracia? La gracia es esa bondad o favor difundida a un receptor que no la merece. Menciona un pastor que lo que caracteriza la gracia es que el receptor de la bondad justamente no merece esa bondad, porque al momento de que el receptor cree al menos, tan solo cree que la merece, ya no es gracia, sino que es y comienza a ser una recompensa. También menciona un léxico sobre la gracia, y es que la gracia es justamente la base de la justificación, que la gracia es un don o un regalo sobre el cual cada uno no tiene derecho alguno de reclamo. También menciona que la gracia es suficiente, es decir, que uno no necesita más ni va a recibir más gracia. Conlleva también un elemento de certeza, pero no de falsa seguridad, de modo que no deja cabida alguna para la jactancia. Lo que nosotros entendemos por gracia
como debería ser, es lo que entiende el apóstol Pablo, que no merece y que nosotros no merecemos ninguna jactancia. Es un regalo del cual nosotros no tenemos reclamo. Es un regalo que no merecemos. Es un don que no merecemos. Es algo que ni nosotros en los años de vida que tenemos vamos a poder alcanzar porque no podemos. No podemos obtener más gracia, ni podemos perder la gracia que Dios nos ha dado. Nos debe motivar a nosotros a vivir las vidas para aquel que nos alcanzó, que nos mostró su gracia, que murió por nosotros, pero que no se quedó muerto, sino que resucitó, en el cual creímos. Y la gracia de Dios se va a manifestar, la gracia que Dios mostró en la vida de Pablo, que él no merecía, no fue infructuosa. No fue en vano que Dios haya mostrado su gracia para Pablo. ¿Por qué? Porque él trabajó, él vivió y él permaneció en Jesús. El regalo más grande que pudo haber recibido, que fue tener una relación con Jesús, que fue haber visto a Jesús obrando en su vida. Él había trabajado más, él había sufrido más que todos, él había hecho más que todos, pero él reconocía que sus resultados no provenían de él, sino del poder de Dios que obraba a través de él. Es que la gracia impulsó tanto a Pablo a vivir una vida que él no la limitaba al cuerpo eclesial, sino que él vivía la gracia del Evangelio de Dios en todas las esferas de su vida, porque para él eso era lo más importante. No fue él el que trabajó en las personas, fue la misma gracia que lo salvó a él, la misma gracia que le llevó a experimentar la presencia de Dios fue la que produjo esos resultados en su vida. Es la gracia de Dios eficaz en tu vida. Trabajamos por medio de la gracia de Dios, del Evangelio que Él nos ha dado. Si seguimos pensando que vivir el Evangelio es venir y solo servir en esta iglesia, en la localidad, en las cuatro paredes, aún no hemos entendido el poder tan inmenso del Evangelio. Y es que el Evangelio, como veíamos en la primera sesión, no se limita a lo que nosotros entendemos como iglesia muchas veces, que es un lugar, que son números, sino que el Evangelio va a impactar la vida del pueblo de Dios, redimido, rescatado mediante el sacrificio de Jesucristo, mediante la sangre de Jesucristo. Es el Evangelio el cual debe motivar nuestras vidas a vivir una vida en la cual nosotros trabajemos y vivamos para el Señor. Ahora nos pregunto, ¿cómo hemos visto la gracia de Dios en nosotros? Nuestro Señor nos ha rescatado de las garras del pecado, nos ha librado de ser sus enemigos por medio de la obra de Jesús en la cruz. La gracia de Dios al rescatarnos se ha hecho tan real en nuestras vidas, pero también se hace evidente en nuestras vidas cuando entendemos que lo que somos en Cristo, que lo que Dios nos ha dado, también lo podemos comunicar y mostrar a otros, e incluso a nuestras propias vidas. Que aún nosotros podemos no dejar que la gracia mostrada en nosotros sea infructuosa. Y es que el Evangelio es tan poderoso que nos permite que la gracia que Dios nos mostró a nosotros no sea infructuosa. Ese es el llamado de Pablo, que el Evangelio y que la gracia que nos salvó no sea infructuosa en nuestras vidas. Pero ¿cómo vivir el Evangelio? La primera es en nuestra vida personal con Dios. Y el Evangelio nos invita a perseverar en el Señor, a buscar en intimidad a aquel que por gracia nos salvó. Y eso nos puede llevar a que cada día nosotros tomemos un momento para Él, para poder escudriñar su palabra, para poder echar mano de nuestra relación con Dios. Y que día a día Él esté con nosotros, que su presencia nos acompañe. Jesús murió, resucitó y te salvó para la gloria de Dios. Por eso es que tú y yo
podemos glorificar a Dios a lo largo de toda nuestra vida. Podemos disfrutar de su presencia, de deleitarnos en Él. Que el Evangelio nos lleve a vivir vidas consagradas al Señor y a echar mano de la vida eterna. ¿Sabes? Si pecas, hay perdón. ¿Por qué hay perdón si pecamos? Porque dice el Evangelio que no hay condenación porque Jesús ya pagó todo. En la cruz Jesús pagó todo para que nosotros no tengamos que vivir condenados. Si hay victoria, es por el poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos, como dice Efesios. El poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos a través del Evangelio habita en nosotros. Por lo tanto, cada victoria es para su gloria y podemos vivir en victoria. ¿Cómo se ve el Evangelio en tu vida laboral? Bueno, en el trabajo vive el Evangelio. No hay mayor muestra de excelencia que la obra de Jesús, tan completa y tan honesta que la cruz. Sé honesto en el trabajo, esfuérzate y haz buenos trabajos. Sé excelente. Jesús hizo una obra completa en la cruz. El Evangelio nos muestra que Él fue excelente en la tarea que tenía. Él alcanzó la salvación para lo que vino. Él hizo su tarea. Por lo tanto, nosotros seamos excelentes en nuestro trabajo. También dispón de los recursos para la obra de Dios. Dispón de los recursos que Dios te da para la obra de Dios, para el sostenimiento de su obra. Si nada es suyo, sino de Dios, ofrenda lo que Dios disponga en tu corazón, porque ahora eres libre por medio del Evangelio para hacerlo. También el Evangelio te libera para disfrutar del fruto de tus manos. Wow, Dios quiere que yo disfrute de lo que yo he cosechado para el trabajo, de lo que yo he comprado gracias al trabajo. Sí, el Evangelio nos libera para hacerlo. El Evangelio nos libera para disfrutar de nuestras ganancias, pero que nuestras ganancias no se vuelvan el Dios de nuestras vidas, sino que recordemos que si algo viene para nosotros es solo del Señor. ¿Cómo vivimos el Evangelio en nuestro servicio en la iglesia? Pues que todo lo que hagamos en la iglesia, para la iglesia, sea para la gloria de Dios. Que demos lo mejor para Él porque Él se lo merece, porque para Él es la gloria. Que también que todo lo que hagamos como líderes, como siervos en las diferentes áreas de nuestras vidas sea en torno al Evangelio. Que las canciones que cantamos sean en torno al Evangelio. Que el servicio que presentamos sean en torno al Evangelio. Que las conversaciones, que los convivios que tengamos, que las reuniones que tengamos fuera de este lugar sean en torno al Evangelio. Que todo lo que hagamos sean en torno al Evangelio. Porque esa es una manera de vivir, de que el Evangelio es lo más importante en nuestra vida, como lo dice Pablo. Entonces el Evangelio nos impulsa a ser productores, a dejar de ser consumidores, a dejar de ser los que venimos, nos sentamos y nos vamos. ¿Y cómo se ve el Evangelio en nuestra vida relacional? Es decir, con nuestra familia y con nuestros amigos. Hermanos, hemos visto cómo el Evangelio debe ser el que dirige nuestras vidas y nuestra iglesia. Es una perspectiva sana del Evangelio el que nos permitirá construir una comunidad fuerte. Observamos, como decía Pablo, que el Evangelio es lo más importante que le fue comunicado y que puede ser lo más importante en nuestras vidas. Y que asimismo el Evangelio debe ser lo que dirija nuestras vidas. Que la noticia de la salvación de Dios para nuestras vidas sea la que motive nuestra congregación, nuestro hogar, nuestra compañía o trabajo, nuestro tiempo con Dios, a ser más parecidos a Él y a reflejar su carácter. Que nunca cambiemos un evangelio saludable por cualquier otra cosa que quiera añadir o quitar algo al mensaje de Dios que Él mismo muestra en su palabra. Que sea este evangelio saludable el cual fundamente nuestra vida y nuestras relaciones. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Para su Gloria. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43:7.
Recuerda, no fuiste creado al azar, fuiste formado por Dios, llamado por su nombre, con un propósito eterno, vivir para su gloria. Nos escuchamos en el próximo episodio.